Hola, continuamos hablando de teoría electromagnética. He querido presentarla de manera axiomática. El primer axioma, aunque no es evidente, parece muy simple. Decimos, existen las cargas eléctrica y magnética. El segundo axioma es, las cargas eléctrica y magnética se conservan. Estos dos axiomas nos permiten deducir las ecuaciones de Maxwell en su forma más complicada para cuatro vectores, para los vectores que se van a deducir de la conservación del flujo de la carga eléctrica y para los que se van a deducir de la conservación del flujo de la carga magnética. Una vez que tenemos las ecuaciones, podemos colocar las densidades de carga magnética y de flujo y el vector de flujo de campo magnético los podemos colocar igual a cero y ya tenemos las ecuaciones de Maxwell. Para poderlas cerrar, porque van a ser ecuaciones subdeterminadas, necesitamos introducir otro axioma, que es el de las relaciones de Maxwell-Lorentz. Esas ecuaciones nos permiten postular la relación que existe entre los campos y los medios a los que afectan. Por eso se introducen también los tensores de susceptibilidad y de permeabilidad, así como los vectores de polarización magnética y polarización eléctrica. Así tenemos ya pues nuestro conjunto de ecuaciones de Maxwell cerradas que podemos utilizar para resolver problemas, o casi. Eso viene en este libro, Fundamentos de la Electrodinámica Clásica. Casi todo el libro es enseñarle a la gente las matemáticas de Cartan, las matemáticas de la geometría diferencial invariante, porque las ecuaciones de Maxwell no dependen de un sistema de referencia. Si utilizamos la notación de Gibbs, estamos ya haciendo muchas suposiciones al respecto y podemos ser llevados a engaño. Estamos suponiendo de entrada una métrica euclidia y por lo tanto en esa notación de Gibbs hay una manifiesta covarianza ante el grupo euclidio. Si cambiamos a la notación de Minkowski va a haber una manifiesta covarianza ante el grupo de Poincare o de Lorentz. Y esos no son precisamente cuestiones que se puedan eliminar tan fácilmente una vez que las introducimos. Por eso es mejor utilizar una notación libre de coordenadas. De esta manera queda clara cuál es la estructura de esta teoría. Por supuesto, cuando la introducimos axiomáticamente, todo lo que decimos no viene de un a priori, no lo sacamos de nuestra mente. En realidad es una reconstrucción de los hechos empíricos que hemos encontrado y a los que les hemos dado la forma, por decirlo con una palabra de Ernst Mach, la forma más económica. ¿Qué nos dicen los pedagogos al respecto? Por ejemplo, que hemos venido platicando. ¿Por qué Juanito no sabe sumar? El fracaso de la matemática moderna. También podríamos decir el fracaso de la enseñanza de la electrodinámica moderna. No hay un fracaso en la matemática moderna, hay un fracaso en la enseñanza de la matemática. Lo que Morris Klein llama matemática moderna es una ideología de la enseñanza de las matemáticas. Vamos a darnos una idea de en qué consiste si leo algunos parágrafos, unas citas muy interesantes. Va la primera. La concentración en la interpretación deductiva omite el trabajo vital, destruye la vida y el espíritu de las matemáticas. La formulación deductiva atavía la actividad real, pero disimula la carne y el hueso. Es como las ropas que hacen a la mujer, pero no son la mujer. Es el último acto en el desarrollo de una rama de las matemáticas. Otra más. El desarrollo riguroso de una rama de las matemáticas es a menudo tan artificial que carece de significado. Otra más. Este rigor no es necesario. Los jóvenes no lo necesitan más de lo que lo necesitaron los grandes matemáticos de hace 100 años. Lo que fue intuitivamente aceptable hace 2000 años todavía es aceptable hoy. Bueno, no. Esto es falso. Algunas cosas son falsas, verdades a medias y totales mentiras. Alguna cosa es verdadera. O quizá nada es verdadero. La cuestión aquí es la siguiente. El rigor en las matemáticas se introdujo porque muchos de los teoremas demostrados a partir de la intuición se descubrieron falsos. El rigor en la construcción de una rama científica se introduce porque muchos de los supuestos que nos crean la notación o la historia o las aplicaciones son falsos. Las ecuaciones de Maxwell no dependen de un sistema de coordenadas. Por ejemplo, si les adaptamos el grupo de Lorentz o el grupo de Poincare o el grupo euclídeo, lo hacemos por una elección del sistema de coordenadas que nos ayuda a reducir el conjunto de funciones arbitrarias que quedan en esas ecuaciones cuando las escribimos con todos los axiomas que ya les dije. Una vez que tenemos las ecuaciones, pues debemos resolverlas. Y para resolverlas necesitamos introducir
ciertos elementos que son extraños a la formulación axiomática de la teoría y que por lo tanto en sí no son ya parte de las ecuaciones de Maxwell, sino son la manifestación de nuestra necesidad de encontrar una solución en un cierto sistema de referencia y bajo otro conjunto de condiciones. Vamos a discutir hoy esto. Cuando elegimos un sistema de referencia a las ecuaciones de Maxwell, entonces sí se vuelven dependientes de un grupo de simetría. En particular, cuando nosotros elegimos las relaciones de Maxwell-Lorentz, si las elegimos como invariantes de Poincare o si las elegimos como invariantes del grupo euclidio, entonces las ecuaciones de Maxwell van a heredar esa simetría, porque dado un conjunto de ecuaciones, todo ese conjunto tiene las simetrías mínimas de los grupos de simetría de cada una de esas ecuaciones por separado. Voy a decirlo de nuevo. Supongamos que tenemos dos ecuaciones acopladas. Calculo yo las simetrías de la primera ecuación y calculo yo las simetrías de la segunda. Por separado pueden ser grupos distintos, pero es obvio que solamente la intersección de los grupos es la que será aceptada por el conjunto de ecuaciones, y a eso se le llama el grupo mínimo. La intersección de grupos de simetría nos da el grupo mínimo de simetrías. Entonces, cuando tenemos las ecuaciones de Maxwell, una vez que elegimos un sistema de coordenadas, estas heredan un conjunto de simetrías. Pero para seguirlas resolviendo, aunque hayamos elegido eso, solamente eliminamos algunas de las funciones arbitrarias. Necesitamos eliminar más. Entonces introducimos lo que se llaman las normas, las condiciones de norma. Las ecuaciones de Maxwell, para poder ser resueltas, se introducen los potenciales. Los potenciales van a generar un conjunto de ecuaciones acopladas y necesitamos desacoplarlas porque acopladas, que yo sepa, no se han podido resolver acopladas. Todas las ecuaciones de Maxwell se resuelven siempre de manera desacoplada porque se introduce una condición que se llama condición de norma y el grupo de simetría va a quedar reducido al grupo de simetría de la condición de norma. La muy famosa norma de Lorentz es invariante de Lorentz. La muy famosa norma de Coulomb es invariante ante el grupo euclidio y esas simetrías van a heredar las ecuaciones. Entonces, tenemos que elegir esa condición. ¿Tiene algún contenido físico esta condición? Bueno, los potenciales se supone que no tienen contenido físico porque para poder introducir las condiciones de norma hacemos uso de lo que se llama transformaciones de norma. Las transformaciones de norma no son como los grupos de transformaciones que estuve mencionando, el grupo euclidio y el grupo de Poincare, pero se pueden hacer de esos. Supongamos como ejemplo el grupo euclidio tiene 10 parámetros. Tiene 10 parámetros que corresponden a la conservación del momento angular, a la conservación del momento lineal y a la conservación de la energía. Entonces, esos parámetros son constantes, pero se pueden hacer funciones de las coordenadas espaciales y temporales. Cuando se hacen funciones de las coordenadas espaciales y temporales, estamos introduciendo en la teoría funciones arbitrarias. Esas funciones arbitrarias las podemos elegir pues prácticamente a nuestro antojo. Eso es lo que genera la idea de las condiciones de norma. Para poder fijar esas funciones arbitrarias introducimos una condición y se va a llamar condición de norma o fijar la norma. Dependiendo de qué libro lean, le llamarán de diferentes maneras, pero la idea es esa, fijar un conjunto de condiciones de funciones arbitrarias que se introducen en las ecuaciones. Las ecuaciones de Maxwell, hasta donde uno sabe, se resuelven única y exclusivamente a través de los potenciales. Conocidos los potenciales, se utiliza la relación que los liga a los vectores de campo y se obtienen las soluciones. Pero para poder determinar los potenciales necesitamos introducir condiciones de norma. Se supone que los potenciales se pueden transformar por lo que se llama transformaciones de norma. Las transformaciones de norma, en el caso de las ecuaciones de Maxwell, son la introducción de un grupo de traslaciones que dependen del espacio y del tiempo. Son las transformaciones más simples que podemos encontrar y se llaman generalmente transformaciones del grupo especial unitario en una dimensión. Son simples traslaciones que dependen del espacio y del tiempo, pero eso las hace enormemente complicadas. Pues bien, introducimos estas transformaciones y las transformamos los potenciales a unos potenciales que satisfagan una condición de norma. Una vez que introducimos la condición de norma, las ecuaciones se desacoplan, pero el grupo de simetría se reduce al grupo de simetrías de la condición de norma. Ese es el grupo mínimo de simetrías de las ecuaciones de Maxwell. Todo esto puede parecer muy complicado y efectivamente lo es. Por eso la gente tiene demasiados prejuicios y demasiadas ideas preconcebidas con respecto a estas ecuaciones. Son muy complicadas, implican un conjunto de elecciones muy amplio y por eso es necesario irlas construyendo
paso a paso. Si no lo hacemos así, vamos a caer presa de muchos prejuicios. Para eso sirve la construcción axiomática, para darle a esto rigor, y para eso sirve el rigor, para darle a esto claridad. Recordemos lo que es rigor. Rigor es hacer claras las hipótesis subyacentes. Para construir las ecuaciones de Maxwell necesitamos, número 1, que existan las cargas. Número 2, que se conserven. Número 3, una relación entre los vectores de inducción y los vectores de fuerza. Y voilà, tenemos lo que queremos, nuestra teoría. Una vez que tenemos todo eso, debemos introducir todavía una elección más, la que corresponde a los potenciales. Pero estos potenciales ya no son o ya no corresponden a una realidad física, sino que hasta donde se sabe corresponden a una elección que hace quien quiere resolver esas ecuaciones. Por eso pueden elegir la norma a su antojo. Bien, esto nos da una idea de que lo que decía Klein en este libro puede ser cierto cuando se trata de enseñar matemáticas en las primarias y en las secundarias, porque se enseña a gente que seguramente no van a ser matemáticos, solamente quieren una educación general. Pero para los matemáticos esto es crucial. Los matemáticos demuestran con ayuda de supuestos, y si no los tienen claro, lo más seguro es que todo lo que demuestren va a quedar abierto a contraejemplos y serán por lo tanto teoremas fallidos. Pero bueno, recordemos algo con lo que le vamos a dar no una objeción, un apoyo a lo que nos dice Klein y a muchos pedagogos. En realidad, los errores son lo que realmente nos lleva a la construcción de las teorías rigurosas. Debemos fallar y alguien debe encontrar esos contraejemplos contra nuestras teorías, y una vez que los encuentran, nosotros los podemos integrar e ir generando cada vez mejores teorías. Esa es la idea del progreso del conocimiento en matemáticas. Necesitamos contraejemplos. Por lo tanto, es mejor que construyamos nuestras teorías desde un punto de vista quizá intuitivo, quizá lleno de errores, quizá lleno de fallas, para poder encontrar los contraejemplos. El problema con eso es que a veces nos movemos en una comunidad que no está acostumbrada al contraejemplo. Está acostumbrada únicamente a aplaudir cuando no entiende algo. Y de lo que se trata es de entender las cosas para poder objetarlas, para poder llegar a niveles superiores de conocimiento. Muchísimas gracias.